Sean todos bienvenidos a este video de respuesta del formulario QA que fue llevado a cabo hace aproximadamente 2 meses. Yo soy Jam, el administrador de este canal de YouTube, así como también el pianista que estuvo interpretando en piano las canciones cover de King. También hago el apartado de lo que es la edición y publicación de los vídeos. Y primeramente quisiera agradecer el apoyo que tuvo este canal desde sus inicios hasta la actualidad, ya sea dándole me gusta a los videos, comentándolos o compartiéndolos. Y por otra parte quisiera pedir disculpas por la demora de la publicación de este video, el cual estaba planificado para ser publicado mucho antes, pero por razones personales lo tuve que posponer. Así que sin más, vamos a dar comienzo con la lectura de las consultas que me fueron llegando a través del formulario, las cuales voy a estar respondiendo lo más brevemente posible, pero sin dejar al lado los detalles, para de esa manera no hacer un video tampoco demasiado extenso. Así que bueno, allá vamos. Cuatro veces. Año 2007 con la gira de Under the Iron Sea. La segunda, año 2009, con la gira de Perfect Symmetry. La tercera, año 2013, con la gira de Strangeland. Y la última, año 2019, con la gira de Cause and Effect. Desgraciadamente no vinieron con la gira de Hopes and Fears en los años 2004 y 2005, así que ellos empezaron a venir acá a Sudamérica, Argentina, a partir de la gira de Under the Iron Sea. Bueno, muchas gracias por tu consulta, Maurín. Yo empecé a partir de los 12 años a tocar más en serio y siempre fue tocar de oído. Nunca fui a clases de piano ni tampoco tuve clases de música. Bueno, esa pregunta justamente es la que acabo de responder recién, así que cualquier cosa ahí tenés la respuesta también. Muchas gracias Félix por tu consulta y un saludo a la gente de Bolivia de paso. En cuanto a la primera parte de tu pregunta ya fue respondida previamente, así que pasemos a la segunda, en la cual me pedís que te dé un consejo para mejorar el oído. Yo igual lo interpreto como que querés que te dé un consejo sobre cómo poder sacar temas de oído. De ser ese el caso, yo te aconsejo que empieces escuchando temas que sean muy fáciles y muy básicos, en las cuales haya solamente un instrumento en un principio, como por ejemplo, no sé, el Feliz Cumpleaños. Vos escuchás la canción y la vas sacando nota por nota hasta que tengas toda la canción completa. Por ejemplo, con el Feliz Cumpleaños sería una cosa así. A partir de ahí yo te aconsejo que vayas anteponiendo tus propios niveles de dificultad y hasta que seas capaz de vislumbrar qué instrumento está sonando, qué acordes está tocando de las canciones que a vos más te gustaría sacar. No tengo planes de hacer ningún video cantando, no al menos de King, quizás sí de algún otro artista, pero eso ya se verá a futuro. Por el momento únicamente me estoy concentrando en las interpretaciones en piano y nada más. Ya veremos qué pasa más adelante. Sí, he llegado a grabar backing tracks, pero no para estos videos que estoy realizando en este canal, sino que los he realizado allá por el año 2007, cuando yo comencé a formar una banda tributo de King, en la cual yo grababa todo lo que era la parte instrumental, sea batería, bajo, piano, sintetizador, y bueno, también realizaba los backing tracks, mientras tenía un compañero que realizaba la parte de canto de Tom Chaplin. Cualquier cosa te voy a dejar acá en la descripción del video algunas de las canciones que grabé y que bueno, espero que sean de tu agrado. No lo creo, no es algo que
por lo pronto me interese hacer demasiado. Así que yo básicamente me estoy concentrando en grabar las canciones como las venía haciendo, siguiendo esa temática, y nada más. Ya veremos qué pasa más adelante. Sí, de hecho esas 3 ya las realicé, ya las grabé, ya las tengo renderizadas en video y todo. Lo que pasa es que simplemente no las publiqué aún. Estoy esperando a terminar otro grupo de canciones más para luego sí comenzar a publicarlas. Pero en cuanto a esas 3 ya las grabé, y si tengo en mente subir más a futuro también, sí, lo voy a hacer. Saludos. Muchas gracias por tu consulta y saludos a la gente de Brasil. En cuanto a la primera pregunta y la segunda pregunta, las voy a poner acá en pantalla. En cuanto a tu tercera consulta, no, yo no soy profesor de piano, ni tampoco ejercí como profesor de piano en ningún momento, pero sí llegué a ejercer como profesor de guitarra por un breve tiempo, en la cual más que nada me enfocaba no tanto en la teoría, sino más que nada en los ejercicios de digitación y de velocidad. Muchas gracias, Cristian, por tu consulta. En cuanto a esa parte en particular, se trata mucho también de improvisar, ¿no? Yo lo que hago es improvisar en base a cómo yo percibo que él lo toca, pero no es que hay una manera sola o única de tocar esa canción. Va variando, dependiendo de qué versión uno esté escuchando también. Sin embargo, bueno, vamos a pasar a un siguiente video ahora, así te muestro un poco cómo yo realizo esa parte. Así, bueno, te pueda llegar a servir de orientación al menos. Los acordes son los que te voy a mostrar a continuación. Y la manera en la cual yo tengo de jugar con los acordes en esa sección sería algo por el estilo como lo siguiente. Y todo junto y a velocidad normal quedaría de la siguiente manera.
Sí, sobre esa canción en particular vamos a pasar a un video que te voy a mostrar a continuación mejor. Debido a que la canción es muy larga como para hacer un tutorial completo de esa canción y al no haber especificado qué parte, yo te voy a dar un resumen desde la primera parte de la canción hasta el estribillo. Cualquier cosa, si tenés dudas sobre el resto del tema, te sugiero que utilices las herramientas de YouTube para ralentizar el video y poder verlo con mayor detalle. Así que acá vamos. La introducción de la canción comienza de esta manera. Luego, en la parte en la cual ya empieza a cantar Tom Chaplin, la canción continúa de esta manera. En la segunda parte de la estrofa de esa canción surge una variación a la hora de tocar, que es la siguiente. Y finalmente llegamos a la parte del estribillo, que continúa de la siguiente manera. Y todo lo que te acabo de demostrar quedaría de la siguiente manera. Los efectos que yo uso con el Yamaha CP70 son de la firma Line 6. Tenemos el Pod XT Pro y el Pod HD 500. También tenemos el Tube Driver Rack que estuve utilizando. Y la manera en la cual yo los ejecuto es que tras realizar la grabación en memoria de los sonidos que yo quiero utilizar, voy presionando los switches de la pedalera controladora. En el caso del
Pod XT Pro utilizo el MK1 Shortboard, también de la firma Line 6. Y en el caso del Pod HD 500 ya está todo integrado, así que directamente grabo la memoria ahí y presiono los switches todo en el mismo dispositivo. Y esto fue hasta la era de Strangeland, porque a partir de entonces en adelante comencé a utilizar lo que es la automatización mediante los comandos y secuencias MIDI que me permite la flexibilidad del Pod XT Pro o del Pod HD 500. Y justamente es adrede que yo haya utilizado a partir de esa era en adelante, porque Tim también lo empezó a utilizar de esa manera. Así que bueno, podríamos decir que hay un extra ahí de las cosas que yo imitaba de lo que él hace. Y sobre tu tercer consulta, es algo que fue variando de canción en canción en realidad, así que no hay algo que haya sido como un equipo estacionario o fijo más allá del Norlip 3 y del Yamaha CP70. Lo que yo voy a hacer es poner ahora en pantalla el equipo en general que estuve utilizando a lo largo de las canciones, que tal vez te pueda responder un poco más concretamente esa consulta. Así que bueno, lo voy a dejar ahora en pantalla. Los sonidos del Norlip 3 a grandes rasgos los fui cambiando a través de un pedal controlador chiquito y básico. Lo voy a dejar ahora a continuación. Y posteriormente comencé a utilizar lo que es la automatización de los sonidos, tal y como lo hace Tim. Que bueno, desde ya que el Norlip 3 permite una gran flexibilidad y uso para ese tipo de escenarios en los cuales uno no puede estar cambiando cada 2x3 los sonidos de manera manual. Más adelante igual voy a hacer un videito de cómo llevarlo a cabo y mostrar de paso la flexibilidad que se logra al utilizar el dispositivo de esa manera. La manera en la cual yo llegué a obtener resultados bastante precisos, no sé igual si llamarlos exactos, pero sí traté de acercarme lo más que yo podía dentro de mis capacidades. Es bastante complejo porque primero que no se puede conseguir todos los sonidos que uno necesita de un solo dispositivo. Yo creo que depende también mucho de qué también uno lo quiera llegar a hacer, ¿no? Si lo querés hacer sumamente bien, vas a encontrarte justamente con esta misma idea de que no podés conseguir todo de un solo dispositivo, sino que hay que buscarlo en varios. Y en mi caso en particular estuve utilizando tanto sonidos del Nord, como comentaba antes, como de otros racks y de otro grupo de librerías que también estuve utilizando. Y en los peores casos me ha pasado de tener que sacar el sonido de un dispositivo, pasarlo a un segundo y el resultado de eso pasarlo a través de un tercero, para yo ahí sí obtener el sonido que estaba buscando. Así que como verás es bastante compleja la cadena de cómo llevar a cabo ciertos sonidos, al menos de la manera en la cual yo los fui llevando a cabo. Y sobre tu segunda consulta fue lo que yo ya respondí previamente. No obstante, vamos a ahondar un poco más en eso más adelante en el video. Saludos Ignacio. Bueno, tu consulta ya fue respondida, así que vamos a pasar a la siguiente nomás. Bueno, sobre tu primera pregunta ya fue respondida anteriormente, así que la respuesta la encontrás en preguntas anteriores. Pasando a tu siguiente consulta, si tuviera que mencionar qué tienen en común la composición de los diferentes álbumes de Kim, diría que es en el apartado de sonido, hay ciertos sonidos que siempre se mantienen en uso, sin importar de cuál de los álbumes estemos hablando. Y luego creo que algo muy importante a mencionar es el hecho de cómo ellos se fueron afianzando como grupo y la empatía musical que tienen también tras haber realizado tantas giras y tantas grabaciones en diferentes etapas de sus respectivas vidas y carreras musicales.
y eso da como resultado una identidad musical. Luego, sobre tu tercera pregunta, a mí, por ejemplo, se me hizo un tanto desafiante el solo de She Has No Time, el cual está más inspirado en la versión 2013, que a su vez está sacado de la versión de estudio. No es como la versión en vivo del año 2004 o 2005, que la considero mucho más sencilla. Después puedo mencionar al solo de Sovereign Like Café, que también me resultó un poco complicado, desafiante de aprender. Y por último tenemos Crystal Ball, en el cual lo desafiante ahí pasa por el lado de la coordinación, ya que con la mano derecha tenés que interpretar ciertos acordes y notas en el piano. Con la mano izquierda tenés que mantener cierto ritmo diferente en el sintetizador. Luego con el pie derecho tenés que manejar el pedal de sustain del piano. Con el pie izquierdo tenés que hacer los cambios de sonido para el Yamaha CP70 y también realizar la parte de los coros. Así que como verás son 5 cosas que hay que hacer al unísono y cada una de ellas tiene que hacer una cosa diferente. Por lo que en el apartado de sincronización y coordinación hay que estar muy atento, ya que es muy desafiante en ese terreno. Y por último, Russian Farmer Song es otra de las canciones que también considero desafiantes. No está subida todavía, pero yo ya la grabé, así que por ese motivo estoy mencionándola. Y pasando a tu cuarta pregunta, por lo pronto, con que le den me gusta a los videos, los compartan y los comenten, por mí está bien. Ya más adelante me voy a crear probablemente una cuenta en Patreon, ya que veo que hay otros usuarios que también lo realizan. Más que nada porque yo los videos, ninguno está monetizado, no los puedo monetizar, ya que YouTube me lo considera como infracción de copyright. Así que bueno, el día de mañana que lo desee puede apoyar el contenido de este canal a través de Patreon. Saludos a la gente de Venezuela. En cuanto a tu consulta, es bastante complejo. En el caso del terreno de lo que es el Yamaha CP70, básicamente con tener el Pod XT Pro ya vas a poder tener el sonido en vivo que utiliza Tim para esa era de canciones y posteriores también. En mi caso en particular, utilicé tanto el Pod XT Pro como el Pod HD500 como mencioné anteriormente y el Tube Driver Rack. Luego, en lo que respecta al Nord Lite 3, se hace todavía mucho más complicado, ya que usé una vasta librería de sonidos, configuraciones diferentes de este mismo hardware y bueno, utilizaba este mismo dispositivo para controlar otro tipo de racks. Y es bastante complejo, de hecho a veces me cuesta acordarme mucho cómo lo había realizado, porque fue más que nada un proceso de experimentación, debido a que, como ya mencioné anteriormente, para llegar a un sonido en particular a veces lo hacía pasar a través de muchos dispositivos y una vez que ya lo lograba, bueno, lo utilizaba y lo grababa. Lo que te puedo mencionar a grandes rasgos es que el sonido para la era de Under the Iron Sea, lo que es el sonido en vivo obviamente, en lo que respecta al Yamaha CP70, es bastante complejo, incluso teniendo los equipos que tiene Tim, debido a que de las canciones que mencionaste, por ejemplo, pasamos de overdrives a distorsiones, a delays, a reverbs, a filtros y modulaciones, muchas de las cuales tienen distinto orden en la cadena de sonido y distintos tipos de configuraciones dentro de cada uno de esos sonidos. Así que como verás, no fue nada fácil, pero bueno, traté de lograr lo más cercano posible que yo pudiera llegar al original. El Nord lo que tiene es la capacidad de crear lo que se conoce como split points. Eso lo que logra es que de determinado rango
hacia otro puedes tener un sonido y desde determinado rango al otro puedes tener otro tipo de sonido. Por eso en algunas ocasiones puedes ver que yo estoy tocando en una parte con un tipo de sonido y después en el otro tengo otro tipo de sonido. Eso mismo también lo traduzco yo en el apartado de software, así que lo controlo de dos maneras diferentes, ya sea desde el propio dispositivo o mediante software con la conexión MIDI que permite el NOR. En cuanto a la segunda parte de tu consulta, es algo que ya respondí previamente, así que vas a encontrar la respuesta ahí cualquier cosa. Saludos. Muchas gracias por tu consulta. En cuanto a los sonidos que yo recreo, es bastante complejo el procedimiento, pero si lo tuviera que resumir sería de la siguiente manera. Primero está lo que es el análisis de la canción en la cual yo me quiero basar. La canción yo la elijo de la siguiente manera. Veo qué versión me gusta más, a qué era pertenece, si es del año 2006, 2007 o si pertenece a otro tipo de eras, como ser si es de Hopes and Fears 2004, 2005, Under the Yellow Sea 2006, 2007 y así sucesivamente. Una vez que yo elijo la era en la cual me quiero basar, me pongo a escuchar una canción y veo qué sonidos necesito sacar. Una vez que yo identifico esos sonidos, lo que hago es escuchar todas las versiones en vivo que yo pueda de esa era en particular, para de esa manera yo tener un panorama general de cómo puedo llegar a representar ese sonido de la manera más precisa posible. Posteriormente a eso comienza todo el proceso de la búsqueda. En mi caso se me facilita el hecho de poder más o menos identificar qué sonidos estoy buscando y dónde los tengo que buscar. Así que una vez que ya los encuentro, siempre hay que hacer algún tipo de modificación para que se asemeje todavía más al sonido en vivo. Y luego simplemente los grabo. Es eso. Y en el caso de los sonidos que son muy complejos o difíciles, directamente los creo yo. Los recreo básicamente. De mi experiencia de todas las canciones que fui grabando, a todos siempre les tuve que modificar algo. Y como comentaba antes, en el peor de los casos tenía que pasarlo a través de distintos dispositivos para llegar a un resultado que yo buscaba. Y en el mejor de los casos podía llegar a modificar el sonido solamente desde la fuente original. Como por ejemplo desde el NOR. Muchas gracias Ricardo por tu consulta y en pocas palabras, si tu piano digital cuenta con salida MIDI, hay una manera de hacerlo sonar parecido al piano de Tim y en el caso que no tenga salida MIDI no va a ser posible. Pero bueno, suponiendo que sí tenga conexión MIDI, lo que puedes hacer es conseguirte alguna de las librerías que te voy a mostrar a continuación, con las cuales vas a poder lograr un sonido muy similar al piano de Tim. Así que a continuación yo voy a mostrarte cómo suena una de ellas para que más o menos tengas de referencia.
Acá estamos observando la interfaz del programa secuenciador que yo utilizo, que es el Ableton Live 10 en su versión Suite, que es la más completa. Sin embargo, para los que estén viendo este vídeo y sean usuarios de Ableton Live, les informo que no es menester utilizar la versión Suite como yo tengo. Con utilizar la versión estándar van a estar bien y van a poder realizar las cosas que yo realizo. Lo único que sí no recomiendo es utilizar la versión Lite, ya que esa versión sí es muy limitada en sus funciones y ahí yo no puedo prometer nada. A los que no son usuarios de Ableton Live, no se preocupen porque de todos modos, el uso que yo le doy se puede llevar a cabo usando otros programas secuenciadores, como ser Cubase, Pro Tools, Nuendo, Sonar, Fruity Loops, GarageBand, Logic, etc. Así que simplemente elijan el que más les guste. Lo único es que lo que yo voy a mostrar a continuación es el uso de Ableton Live, que es el programa que he usado desde siempre y es el que me ha resultado más cómodo de utilizar. Como objetivo vamos a sacar por ejemplo la canción Crystal Ball del disco Under the Iron Sea, una versión en vivo. Con el fin de que la mayor parte de las personas que estén viendo este video puedan llevar a cabo lo que les voy a mostrar y dar con los mismos resultados, es que voy a usar únicamente la emulación del Z-Keys de Yamaha CP70, controlado vía MIDI. Algo que cualquiera de ustedes con un piano digital con salida MIDI pueden usar y de esa manera dar con los resultados que vayan a escuchar en este vídeo. Y como emulador de efectos de distorsión, vamos a usar el software Amplitude 4. Así que para empezar, primero vamos a configurar el clean del CP70, lo cual llevamos a cabo de manera muy sencilla. Una vez cargado el programa, vamos a dejarlo en default y le quitamos el reverb. Y listo, esto usaremos como clean. Ahora vamos a crear una distorsión para lo que es el inicio del tema. Así que seguido el CP70 vamos a poner el Amplitude y vamos a crear la siguiente cadena de efectos que nos va a servir para acercarnos a la distorsión. Aclaro que esto que estoy haciendo no es una copia exacta ni mucho menos, ya que primero y principal estoy usando otro tipo de herramientas de las que normalmente uso, pero para aproximarnos y que ustedes puedan experimentar desde sus casas con programas que puedan conseguir, creo que está aceptable y así todo podemos hallar resultados interesantes. Entonces el piano solo suena de esta manera. Y con los efectos que acabamos de crear suena así. Ya teniendo listo el sonido clean y lead para Crystal Ball, vamos a ver qué tal nos fue. Voy a aprovechar a ampliar mi respuesta sobre dos temas. Uno es acerca de los split points y otro acerca de la manera en la cual llevo a cabo el uso de la automatización. Comenzando por los split points, yo los llevo a cabo de dos maneras. Una de ellas es a través del uso del Nord y la segunda a través del uso de software, el cual como medio y fin para realizarlo utilizo el Ableton Live 10. Si yo cargo dos sonidos diferentes designados a un solo teclado, lo que voy a tener como resultado es que ambos sonidos se produzcan al mismo tiempo, y eso es algo que no queremos en este caso. Lo que buscamos es que un sonido esté designado para cierta área del teclado
y otro sonido para otra área del teclado. Es importante destacar que se pueden crear más de un split point, pudiendo ser 2, 3 o cuantos uno desee. Así que yendo a la práctica, por un lado yo acá tengo cargado el sonido de un Yamaha CP70 y por el otro el sonido de un órgano. Si yo quiero dividir el sonido de estos dos instrumentos, lo que debo hacer es crear la división a través de un instrument rack y designar la porción del teclado que yo quiero que cada instrumento envíe su sonido. Para agilizar el video, como verán, ya realicé la división y como resultado tenemos lo siguiente. Hasta acá tenemos el sonido del órgano y desde la siguiente tecla en adelante va a sonar el Yamaha CP70. Por lo que en resumen es así como yo lo llevo a cabo vía software, sea para controlar librerías o sonidos externos como ser racks. Ampliando sobre el tema de la automatización y de cómo yo lo llevo a cabo, a grandes rasgos hay dos maneras de hacerlo. Una difícil, que es la que yo más utilizo debido a los tantos cambios de parámetros de sonido y configuración de diferentes fuentes de equipamiento en tiempo real a través de un selector de cadenas. Y otra sencilla, que es la que voy a pasar a explicar a continuación, que será más sencillo de entender para ustedes y de explicar para mí. Supongamos que estamos haciendo uso de la emulación del Yamaha CP70 en Clean y queremos que en determinado momento se active una cadena de efectos con distorsión, que en este caso, para el ejemplo, estaremos usando el Amplitude. Lo que debo hacer es seleccionar el dispositivo que quiero controlar, que sería el Amplitude, luego el parámetro a enviar órdenes, que sería el on y off del dispositivo, y luego simplemente marcamos en qué área queremos que se prenda o apague el dispositivo. Acá vemos que a partir de esta sección se enciende, y a partir de acá se apaga. Por lo tanto, cuando estemos tocando siguiendo el tempo de una canción, en el área donde yo haya designado el cambio es cuando se va a ejecutar la orden designada, quedando del siguiente modo. Y a grandes rasgos es así como yo lo utilizo. Todo esto trasladado a diferentes tipos de órdenes y a diferentes dispositivos, como por ejemplo cambios de parámetros de sonido para equipos controlados por el NOR o el NOR mismo, como así también los cambios de sonido para los efectos del Yamaha CP70 con el pod. Saludos a la gente de España y gracias por la consulta, José. Los inicios de los covers que yo fui realizando de King se remontan allá por el año 2007, en la cual había formado una banda tributo a King, que fue la primera banda tributo de King en Argentina, llamada The Simple Things. Ese nombre que le puse viene por la criaturita del bosque, que son los espíritus del bosque, tengo entendido, del video de Somewhere Only We Know. Y bueno, me pareció un nombre que tiene cierta relación con la banda como para poner en una banda tributo. En un principio, bueno, realicé los covers de la etapa de Hopes and Fears, hice algunos de Under the Iron Sea y llegué hasta Perfect Symmetry, si mal no recuerdo. Y luego de ello tuve una pausa en la cual, bueno, por razones personales dejé de hacer cover de King en este caso, hasta que luego retomé nuevamente en hacer esta temática de videos que estoy llevando a cabo en este canal de YouTube. Así que volviendo nuevamente al tema de los covers que realizaba con mi banda tributo, los voy a dejar acá en la descripción de mi video algunos de ellos, así los puedes escuchar y bueno, si querés después decime a ver qué te parece. Te mando un saludo.
Yo empecé grabando las canciones solamente para mí, ya que luego veía los videos y de esa manera aprendía qué es lo que yo estaba haciendo bien y qué no. Para ir más que nada mejorándome a mí mismo, ¿viste? A la hora de sacar las canciones de King en este caso. Posteriormente, según recuerdo, había una amiga que le había pasado estos videos. Recién empezaba yo igual. Y ella me había recomendado subirlas a YouTube, ya que tal vez a alguien le podría llegar a interesar, ¿viste? Y bueno, acá estamos. Se ve que a alguien le interesó porque por algo me estuvieron preguntando. Sí, hay un usuario que se llama Seriel, me parece, o por ahí iba el nombre, que había realizado una versión propia de él, de la canción Nothing in My Way, que es una versión más, podríamos decir, nostálgica y melancólica de la canción. Y me gustó mucho la versión que realizó, así que si llego a encontrar el vídeo, lo voy a publicar ahora en la descripción de este vídeo. Como cualidades creo que tiene varias, pero si tuviera que nombrar por ahí las que más me llaman la atención de él como músico, es que es una persona muy honesta a la hora de componer y sabe muy bien crear una simbiosis entre la letra y la música. Es como que el compendio entre ambos mundos lo sabe unir muy bien, y son dos cosas que van de la mano, por decirlo de alguna manera. Y eso como resultado causa que uno como oyente pueda tener un panorama más claro del sentido de la canción, ¿no? Del significado. Así que esa es una de las cualidades que más destaco de él como músico. Gracias, Agustina, por tu mensaje. Y bueno, antes que nada, acá estoy. Bueno, hablando en serio, lo que yo básicamente quería y me interesaba llevar a cabo en los videos que fui publicando es que la gente se interesara más en mi interpretación y que viera mis manos, básicamente qué es lo que yo hacía. Y bueno, no mucho más que eso. No me interesaba tanto que la gente me viera a mí, digamos, solamente lo que yo hacía. Y bueno, básicamente es eso. Muchas gracias, Damián. Para responder mejor a tu consulta, pasemos a un siguiente video, donde de paso también te voy a mostrar información sobre los distintos modelos de Yamaha CP70 que hay, y de paso, bueno, responderte las consultas de qué cualidades y defectos encuentro yo de este tipo de pianos. Vamos a eso. Acerca de mi piano. Es un Yamaha modelo CP70M, el cual es uno de los tantos que ha utilizado Tim para sus interpretaciones en vivo, aunque normalmente se lo suele ver usando un CP70B. Desconozco el motivo por el cual no hace tanto uso del modelo M, pero si tengo que suponer, diría que es porque es el modelo más completo y difícil de conseguir de los Yamaha CP70, dándole un valor extra a la hora de cuidarlo y de evitar que se dañe por el traslado y uso constante en distintos shows y recitales. Por lo tanto, para esos casos, imagino que prefiero utilizar el modelo B, que es el modelo más común y más masivo dentro de la línea CP70. La familia de Yamaha CP70 está compuesta por los siguientes modelos, los cuales a lo largo de sus versiones fue sufriendo cambios y mejoras.
Como resumen de lo explicado, para mí juega mucho más a favor las ventajas que las desventajas que le puedo llegar a encontrar a un piano de este tipo. En todo caso, espero que mis observaciones te hayan ayudado a responder tu pregunta y quizá ampliar un poco más el conocimiento acerca de este tipo de pianos. Lo interesante a la hora de analizarlo como pianista es que yo creo que él sabe sacarle provecho a las herramientas con las cuales él cuenta a la hora de ejecutar su instrumento, en este caso el piano. Y si yo lo tuviera que definir, sería que él es un pianista melódico y rítmicamente percusivo. ¿Por qué digo melódico? Bueno, por canciones como esta, por ejemplo. Y por otra parte, un pianista rítmico percusivo. Y con eso me estoy refiriendo a... Otro ejemplo de eso tenemos. Y bueno, no sé si llegaste a notar justamente que lo percusivo viene a... Y esos son recursos que él siempre ha utilizado para desarrollar muchas de las composiciones que ha llevado a cabo. Por otra parte, como dato, está bueno mencionar que en lo que es la mano izquierda, a la hora de interpretar, siempre la utiliza para marcar bases en forma de octavas. Nunca lo utiliza para realizar arpegios o incluso melodías. Así que esas son las maneras en las cuales él lleva a cabo las composiciones que realiza, utilizando mayormente esa manera de interpretar que te mostré recién. Podríamos decir que los videos que fui llevando a cabo están más pensados para que la audiencia pudiera concentrarse en desarrollar más la parte auditiva, apoyándose en lo visual. Motivo por el cual yo siempre recomendaba en la descripción de los videos que la audiencia utilizara auriculares en lugar de parlantes, porque de esa manera se podía percibir mejor qué es lo que yo estaba tocando del track de referencia que utilizaba. En mi caso en particular siempre estoy pañando un poco más a la derecha lo que yo interpreto y un poco más a la izquierda la canción original para que sirva como base, como referencia. Y por lo pronto esta es la temática de videos que yo estoy llevando a cabo, por lo tanto no voy a realizar otro tipo de tutoriales que por ahí estén más enfocados en hacer las canciones detenidamente o ese tipo de cosas. No, al menos por ahora, no está en mis planes. Lo que yo te puedo llegar a recomendar, cualquier cosa, es que viste que en las herramientas de YouTube hay ciertas funciones para ralentizar el video, hacerlo más lento, y de esa manera tal vez te pueda ayudar un poco más en lo visual a la hora de ver qué estoy yo interpretando en el piano. Y bueno, quizás de esa manera se te puede hacer un poco más sencillo reconocer las partes que yo estoy tocando en determinadas canciones. Los efectos que utiliza Tim provienen del Line 6 Pod XT Pro, que es el rack que yo utilizo. Por otra parte, la segunda parte de tu pregunta, sí, utiliza, durante las distintas etapas utilizó distintos amplificadores. Mayormente igual se lo vio con un Fender Twin Reverb, sin embargo también ha utilizado en los años 2004-2005 un Vox AC30, también estuvo utilizando un Fender Twin Deluxe
y un Fender 65 Twin Custom. Y esos amplificadores que yo te mencioné vienen muy bien para amplificar este tipo de instrumentos, ya que realiza una buena interpretación de los sonidos graves y del registro de los agudos también. En un principio, Tim utilizaba el amplificador de guitarra únicamente como sistema de retorno para el afinador de piano que venía a afinarle el instrumento, ya que este tipo de pianos de por sí no suena muy fuerte cuando está sin amplificador. Posteriormente a eso, más que nada entrando a la etapa de Under the Iron Sea, ahí Tim sí comenzó a utilizar el amplificador como sistema de monitoreo. Igual me parece que más que nada lo utilizaba como sistema de monitoreo backup. Pero lo que sí te puedo confirmar es que dicha señal se iba microfoneada hasta la consola de audio para su posterior mezcla también. Y ya entrando ahora en la etapa de Cause and Effect, Tim comenzó a utilizar, dejó de lado los amplificadores de guitarra y comenzó a utilizar un baffle como sistema de monitoreo. Desconozco igual la marca o el modelo del baffle, si alguno lo sabe, de hecho lo puede poner acá en los comentarios. Y bueno, yo cuando me entere también lo voy a poner en la descripción del vídeo, en algún comentario o por acá en la pantalla. Bueno, llegamos al final del vídeo. Si bien he recibido más preguntas, las mismas están ya respondidas en este vídeo, porque me hicieron muchas preguntas similares o prácticamente iguales en algunos de los casos. Por otra parte, voy a aprovechar a hacer un sondeo de qué va a pasar con este canal en un futuro y por qué también dejé de subir material. Por lo pronto me estoy concentrando en tratar de sacar todas las canciones que tengo pendientes, para que luego, una vez que yo termine de grabar todas, recién ahí voy a comenzar a compartirlas en la red. Y con esto yo resuelvo el tema de tener que subir una canción nueva y grabarla y editarla cada cierto margen de tiempo. Ya me doy directamente la libertad de grabar todo lo que yo quiero grabar, y lo otro ya se va subiendo con cierta frecuencia. Por lo pronto yo les puedo adelantar que voy a subir todos los temas B-sides, todos los temas off records, todos los temas covers que haya hecho King de otros artistas, y por último varias versiones acústicas. Y me estaba olvidando, voy a realizar también 2 o 3 reediciones de canciones que ya subí, pero que encontré una manera de hacerlo sonar todavía más parecido al original. Creo que son algo de 80 y pico de canciones, un poco más de eso. No obstante, cuando ustedes vean que yo subo la canción de Night Sky, esa va a ser la última canción que yo voy a subir de King, así que ahí se van a poder dar una idea de que hasta ahí llego yo con las canciones de King, y que después de eso ya no voy a subir más nada, porque no tengo nada más para subir, a menos que, claro, King termine grabando nuevas canciones. Sin nada más que agregar, nuevamente muchísimas gracias a todos los que fueron enviando sus consultas, a los que apoyaron este canal desde sus inicios hasta estos momentos, y espero que nos volvamos a ver pronto compartiendo nuevo material. Así que será hasta entonces. Muchas gracias nuevamente y que tengan un buen día.